want is to be a missionary. Lo que yo quiero es ser misionero. And all the way from Brazil with his wife, all the way down to Sylmar to serve Jesus. And from Sylmar, he's been with his wife going to different places around the world as a missionary serving. And we are also honored to have him here at our church as our missionaries. También los tenemos aquí en nuestra iglesia como misioneros de la iglesia, ayudando también en las misiones. And we praise the Lord for Igor and Carol. Come up here, Igor. Come up here. Thank you so much. Come up here. Obrigado. Thank you, right? Thank you. Yeah, obrigado. Obrigado. Yo falo pouquinho português. I don't speak that much. Yes. Just a little. Yo hablo poquito español. So I'm going to try my best Estoy to be his translator in portuñol o porto-inglés en Spanglish. Spanglish and portuñol. So yeah, thank you so much, Pastor, for the Gracias, opportunity. Pastor, por la Again. oportunidad que me das. It's funny because Pastor just say about God taking me from out of my comfort Es zone. interesante cómo el pastor está refiriéndose a cómo Dios me sacó de mi lugar de confort, Because I'm going to talk about a little bit of that. porque precisamente voy a estar hablando de eso. So the sermon today, it's about like growing beyond myself. El sermón de hoy se trata de crecer mucho más allá de mí And mismo. one of the things I want to talk is like how God challenges us to go out of our Una de las comfort zone. cosas que el Señor, de las que voy a estar hablando, es cómo el Señor nos llama de salir Yeah. de nuestro confort. But before I started, I just want to share how beautiful it is to see like Kendall just singing. Pero I'm antes de gonna see the comenzar, victory. quisiera decirles que me siento muy orgulloso de ver cómo Kendall estaba aquí arriba cantando. I'm gonna see the victory Yo voy a ver la victoria because the battles belongs to the Lord. porque las batallas pertenecen al Señor. What a beautiful thing to just like to realize a kid of like 5, 6 years old declaring that. Qué cosa más hermosa es ver las 5 claves que eso significa. And Jesus always challenges us to go back and to be like a kid. Y el Señor nos desafía todo el tiempo para ser como los niños. Because the kids' hearts is always like really into it things. Is like no, they don't have second intentions with Porque el that. corazón de los niños es puro y no tienen una segunda And I was intención. singing, and I was like asking God, please God, give me this heart of a kid where like I'm gonna sing, I'm gonna see the victory. Y yo le estaba pidiendo al Señor que me dé el corazón de un niño, que yo quiero ver la victoria también. And really believe because the battle belongs to you. Y Because the battle belongs to verdaderamente Jesus. creerle al Señor porque la palabra del Señor pertenece a Él. And there is nothing better than be with Jesus. Y no hay Amen. nada mejor que estar con el Señor, amén. And with that, I want like to bring us to the place of like thinking, how can I grow beyond myself? Y con esto quisiera traerlos al pensamiento de cómo podemos crecer mucho más allá de nosotros. And how can I be able and open to see God challenge me and you Y to cómo- go out of our comfort ¿Y zone? cómo puedo estar abierto para dejar que el Señor me guíe y me saque de mi confort? As like the pastor say, I'm from Brazil, who don't know me. Como el pastor dijo, para los que no me conocen, yo soy de Brasil. My name is Igor. My nombre wife es Igor, Carol is mi serving esposa Carol, allá with the atrás. kids. And God literally asked me to leave everything behind from Brazil to come Literalmente to el US. Señor me dijo que dejara todo atrás allá en Brasil. And a lot of people like look to me and say, "Oh, it's easy going to US. It's better Y than muchas personas me Brazil." decían, pero si es fácil ir a You can do more Estados money Unidos, eso allá es muy buena la vida. You can make more money Y there. allá puedes hacer más You dinero. can become more rich there. Y ahí puedes alcanzar mucho más. So why you don't go like to Asia? ¿Por qué mejor no te vas para Asia? There's billions of people who never heard Miles about de Jesus. personas en Asia que no conocen del Why you Evangelio. don't go to ¿Por Africa? qué no vas al África mejor? Because like there's people there who needs help. Porque allá hay muchas personas que también necesitan ayuda. But one of the things I really I realize, Pero una de las cosas que me di cuenta it's like
here in U.S. there's a lot of people who need Jesus as well. Que también aquí en Estados Unidos hay un montón de gente que necesita al And Señor. maybe no, I have for sure in my heart, because what I have, I, Igor, Yo estoy muy consciente en mi corazón, yo mismo, what Jesus gave to me, lo que el Señor me ha dado and it is giving to me, y lo que me sigue dando. I am supposed to serve Silmar. Y el Señor me está llamando a I'm servir supposed to aquí en serve the Silmar Americans y servir aquí a and los the americanos, immigrants. en las áreas de Because de I believe migración. God is calling a new generation Porque yo to creo que really el Señor está llamando a una nueva go out generación of their comfort zone que salgan de su confort, and trust in que Jesus confíen en el Señor and Jesús share the gospel. y que compartan el Evangelio. Doesn't matter what, No importa en qué forma, it's the challenge they will face. no importa en los desafíos que vas a confrontar. And it is funny because when I came to US, Interesante porque cuando yo vine aquí a los Estados Unidos, I start like, studying the Bible, studying the gospel and how the gospel was spread, after Jesus. y empecé a estudiar sobre el tema de los evangelios y cómo la palabra de Dios se desparramó por todos lados. As you saw here, I'm a little bit nervous. Estoy un poquito nervioso, casi se me cae Pero, el agua. I don't know, yo voy a hablar, no. Fale portugués. But Jesus is with us, amen? El Señor está con nosotros So he trusts in us. y Él está confiando en nosotros. So when I came here, I started knowing more about how the gospel was spread after Jesus. Comencé a aprender un poco más de cómo el evangelio And se I was fue, curious to know. compartiendo después de Jesús. And I was curious to know how I one day would be able to receive Jesus in Brazil. Y también estaba pensando en cómo yo recibí un día a Jesús cuando estaba en Brasil. And knowing the history and all of that, of course, Jesus died 2,000 years ago. Y la historia de cómo Jesús murió hace 2000 años. And he atrás. resurrected Y cómo 2,000 years ago. resucitó hace 2000 años. And after that, people start sharing the gospel. People start carrying the movement of Jesus y Christ. cómo las personas empezaron a compartir el movimiento And I was de thinking Jesucristo. how after 2,000 years, ¿Cómo? this gospel is still spreading. ¿Cómo es posible de que hasta el día de hoy el evangelio sigue avanzando después de 2000 And one of años? the answers is because people choose to grow beyond themselves. ¿Por qué? Porque, y mi conclusión fue de que la razón es porque la gente optó por seguir creciendo mucho más allá de su confort. And this, what means, it's not just to receive the Y gospel, lo que esto significa es que no solamente recibieron el evangelio, but to share the gospel as sino well. que compartieron el evangelio. So I want us to open in Acts 8. So, quisiera ir rapidito con ustedes al libro de los Hechos. We're gonna see Philip, the story of Philip. Por ejemplo, aquí tenemos a Philip Acts 8, chapter 8, verse 26. al 26. So, el 26, 8, 26. Let's read it together. Vamos a leerlo junto. So I'm gonna read in English of lack of time, and then you follow in Spanish if you need it. Well, Pastor is Ustedes not gonna me leen, translate. yo voy a leerlo en inglés y los de habla español pueden seguirme en la So lectura. you guys can follow me. So in verse 26 say, now an angel of the Lord said to Philip, go south to the road, to the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza. So he started out, and on his way he met an Ethiopian eunuch, right? Eunuch. He was an important official in charge of all the treasure of the Kandake, which means Queen of the Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship, and on his way home was sitting in his chariot, reading the book of Isaiah the prophet. And the Spirit told Philip, go to that chariot and stay near it. So I'm going to stop here for now. Vamos a parar aquí por ahora. So we see Philip, he was literally, this Philip, it's a guy who was choosing to follow Jesus. Lo que vemos aquí es de que Philip era un personaje que estaba listo para seguir a Jesús. After Jesus resurrected, he Después de la goes back resurrección to de Jesús, the Father.
we see the early church starting. Comenzamos a ver a la iglesia primitiva So people who comenzar. believe it, Jesus was the Messiah, Y he's the Messiah, Algunas was starting personas gathering in empezaron a Jerusalem. creer en que Jesús es el Mesías y se empezaron a reunir en And we see Jerusalén. like if you read like Acts, the book of Acts, we see like how the gospel was spreading and like how the revival was happening in A that medida place. que usted lee el libro de los Hechos, puede ver cómo la iglesia empezó a And multiplicarse. there's one Philip who was the disciple of Christ, but this Philip was not. Hay un Felipe que era discípulo de Cristo, pero este es otro Felipe. There's the Philip who was like with Christ, with Jesus, like for the first 3 years El of Felipe his que ministry. estuvo con Jesús por 3 años no es este. But this Philip was choose after, Este like with. Felipe fue un seguidor de Jesús después. If we study a little bit more, like we see like how the church was choosing people to carry out the message. Y en la escritura podemos ver también cómo Jesús también seleccionó a otros para poder avanzar el evangelio. Because like only 12 guys was able to spread in that place, but they need more people to disciple Se more people. comenzó con 12 discípulos para esparcer el evangelio, pero obviamente se necesitaba de And muchos then when más. we start thinking about that, and I was like looking through this chapter, the chapter 8 of Acts, Y a medida que estaba yo estudiando el libro de los Hechos 8 en adelante, we start seeing like how people was like being challenged to really leave their comfort zone. pudimos ahí aprender de cómo las personas estaban siendo Because llamadas if you- para dejar su confort. Because if we see like a little bit the history of Acts 2, like there was like a revival happening where like Philip was. Si leemos en Hechos también encontramos de que hubo un avivamiento ahí. And then God, the angel of the Lord, said to Philip, go to the south Y el ángel de Jehová le dijo a Philip, ve hacia and el like al go sur. out of your comfort zone, leave O everyone sea there que, and en just pocas start walking the palabras, desert. deja tu comfort zone, lo que está pasando aquí, lo que Because- estás haciendo y ve allá. Because Jesus and the Lord was trying to do something out of there. He was not Porque only like, el Señor estaba también tratando de hacer algo afuera de ese lugar. and then I connected, yes, like how I received the gospel in Brazil was because people back then, they choose to be out of their comfort zone. Y así también fue como nosotros conocimos del Evangelio en Brasil, porque otras personas salieron de su confort. And we're gonna like go through this message, but I want to just share like a little bit about like how US blessed my life. Y quiero entrar en el tema de cómo aquí en Estados Unidos mi vida ha sido bendecida. So after like after like 1,500 years of Jesus, Después de unos 1000 y pico de años después de Jesús, a lot of missionaries started coming to this side of the world. muchos misioneros comenzaron a llegar a esta parte del mundo. Like missionaries started coming to US. Misioneros de la misma manera que empezaron a llegar de And Estados Unidos they started preaching the gospel. y empezaron a predicar el evangelio. The Protestant people start preaching the gospel. Misioneros protestantes que empezaron a llegar a predicar. So with that, like in 200 years, Y después de 200 the años, gospel spread so much in US el evangelio se esparció en todos Estados Unidos because someone chose to come here and preach the gospel. porque alguien vino aquí también a compartir el evangelio. And we have a country, US is a Christian country. Y ahora pues reconocemos a Estados Unidos como There's un Christian país values. cristiano con valores cristianos. In their laws, in your En laws, las leyes podemos ver in the, intercalado. unfortunately the human, we are corrupted. Desafortunadamente como humanos nos But the corrompimos, base of the laws of US is basically, pero las bases de las leyes en Estados Unidos it's a Christian base. son unas bases cristianas. And with that, like the culture of the Americans start changing. Y a medida que la cultura de América comenzó a cambiar, And they start like having revivals here in empezaron a America. tener avivamientos aquí en And Estados with Unidos. that, people start like going out Y as well. esas personas empezaron a salir a otros países. And one of the things is like in my state, Y una de las cosas que pude aprender en mi estado, around like 1900, como en nine- los 1900,
So a lot of Americans started going to Brazil Muchos norteamericanos empezaron a ir a Brasil to plant churches, a plantar iglesias, to share the gospel, a compartir el evangelio and just preach Jesus for y a the predicar Brazilians. a Jesús en Brasil. And with that, Y con esto, like a lot of churches was planted, and in 2015, muchas iglesias después fueron plantadas. when I was there, Y aun cuando yo estaba allá como I niño, was going to a Foursquare. yo Someone estaba know yendo a una Foursquare? iglesia de la denominación cuadrangular. So Foursquare is it's like huge in Brazil. La iglesia cuadrangular, el movimiento de la iglesia cuadrangular es muy grande en Brasil. And then I was going to this place where like an American choose to leave this country and go to Brazil to start preaching the gospel. Y yo estaba en esa ciudad donde que fue una ciudad que se convirtió a Cristo And a what I consecuencia want de un to bring to americano you- que fue a plantar iglesias allá. What I want to share that because ¿Por qué your quiero compartir obedience esto? Porque vuestra obediencia can become a doorway to another person. puede ser la puerta para otra persona venir a Cristo. There's like one person's obedience become a doorway for a whole nation. La obediencia de una persona puede ser la transformación de toda una nación. So so we see Philip literally saying yes to the angel, Y vemos que Felipe le contesta al ángel y le responde que sí. and he was walking through his road. Y vemos que iba en camino. Maybe he was like asking, just praying, like say, okay, what I'm gonna do? I don't know what I'm gonna do it. Tal vez tenía muchas preguntas, But he was available to what God was giving him. pero se puso a la disponibilidad del But he was Señor y lo que el available to Señor le all, estaba like- diciendo. He was available to what like the Lord was telling him to do it. Pero él se puso a la disponibilidad de lo que el Señor le estaba llamando a hacer. And with that, he saw like this church. Y con esto, pues él vio entonces And there was a guy there que reading había Isaiah una 53. persona ahí que estaba leyendo el libro de Isaías. So we see that as a divine appointment, right? Y esto es un encuentro divino. Because like the Holy Spirit was like guiding Philip to Porque- reach this guy who was reading Isaiah 53. El Espíritu Santo le estaba guiando a este hombre Felipe para que fuera a hablar con el eunuco que And estaba we- leyendo el libro de Isaías. And with that, we see like how like Philip was growing in his faith. Y así podemos también ver cómo Felipe mismo estaba creciendo en su fe. Because spiritual growth means being available. Porque la verdad es que crecimiento espiritual eso implica también estar disponible. One of the things people will see in you and you will start realizing you are growing with the Holy Spirit Una de las cosas, una de las maneras como la gente puede ver tu crecimiento espiritual it's like how you are available to do what the Lord es is a calling you medida to do. como tú te pones a la disponibilidad para otros. So Philip was like in the middle of a revival in Samaria. Entonces Felipe estaba en medio de un avivamiento en Samaria. He was comfortable. Estaba ahí muy confortable. He was like, he had like a big church. Estaba muy confortable, tal He vez had, digamos like, a que lot of tenía disciples una under grande him. iglesia, tenía muchos discípulos, He was like, having a good time there estaba teniendo un buen tiempo, because God was using him there. porque el Señor ahí lo estaba usando, And he was seeing like miracles and miracles y él estaba happening. viendo milagros y milagros. But he was at the same time, he was available to like say, God, if you want me to do something different, I'm here. Pero también él estaba disponible y supongo que le decía al Señor, Señor, si tú quieres que yo haga otra cosa en medio de mi confort, yo voy y lo hago. And then, like as the pastor shared, I was in Brazil as I was with my company. My company was like the best time ever. Como el pastor estaba hablando de que yo cuando estaba viviendo en Brasil tenía una compañía y la compañía estaba en los mejores tiempos. And I was praying to God, like, give me that. I was like literally believing, God, that's what you have for me. Y yo creía literalmente que eso era lo que el Señor tenía para mí, una compañía. Because only me, my brother, knows how late we was like just like working to reach that place we was before I came here. Y yo y mi hermano estábamos trabajando mucho allá en el lugar donde me encontraba.
So, and then with that, like, even though I was seeing like the blessing of the Lord over my life, Aún, aunque yo estaba viendo, estaba bien consciente de la bendición de Dios sobre mi vida, I was seeing like my company growing. estaba viendo cómo mi compañía estaba creciendo, I was making money. estaba haciendo dinero I was blessing people. y estaba bendiciendo a otras I personas. was like blessing families. También bendecía a otras I was familias. serving the church. Estaba sirviendo en la iglesia. People was being reached by the gospel. Gente estaba siendo alcanzada por el evangelio. But always something God always challenged me was, Pero el Señor me estaba desafiando. don't be too comfortable. No estés muy cómodo. Because there's times where like we are learning about the gospel, Porque hay veces que estamos muy confortables, cómodos en la palabra del and Señor. God will keep you there because you need to learn, you need to grow. Y a veces el Señor nos quiere en ese lugar, en esa etapa de nuestra vida, porque necesitamos crecer. But you always need to pay attention on what like God's doing, Pero hay que estar muy atento a lo que el Señor está haciendo, because we can easily be stuck, porque fácilmente nos podemos quedar trabados, because God will start blessing your life. porque el Señor te va a estar bendiciendo, You will start grow, va a estar creciendo, and you're gonna start seeing like y fruits. vas a estar viendo frutos, You will start like see like, okay, I'm really good here. y vas a sentirte bien. I fight so cómodo. much to be in this place. I fight so much to learn that. Y empiezas a cuestionar y a decirte que pues has trabajado muy fuerte para estar en este Like lugar. we just had the baptism. Como hoy, por ejemplo, recién tuvimos bautismos. Like you take a step out of your comfort zone. El tomar los pasos para salirte de tus comodidades y bautizarte. You could stay like coming to the church to Puedes learn the quedarte como gospel, estás y simplemente oír la palabra de Dios. but you took a step further and Pero say, tú God, tomaste un paso más en el Evangelio I'm gonna be baptized y decidiste ser bautizado. because I want to people see I'm changing. Porque quiero ser un testigo que la gente vea que yo Because estoy I'm taking cambiando. a step of like reaffirming my Y faith in estoy you, dando pasos para reafirmar mi fe. and I want to share that with people. Y quiero compartir eso con las And I otras want to say personas. to you, be ready because God will call you Y quiero to more. decirte que estés listo porque el Señor te va a llamar para más. And then when, like going back, like when we start like seeing, oh, everything is doing good, God come to me and say, hey, Igor, leave everything behind. Y ya cuando And go yo to US. me sentía bien cómodo fue cuando el Señor me dijo, Igor, deja todo atrás. Te estoy And this llamando. is scare. Y This fue scared me un momento muy difícil para mí, me dio mucho miedo y temor. because that's how God say. God like just say like He say to Philip, hey, go to the south. And here in the verse, Como en este versículo que vemos que Jesús le llama a Philip y le dice, ve hacia el sur. right in the beginning of verse 26, He say, go to the south of the road, to the desert road that goes Ve. down from Jerusalem to Gaza. Ve hasta el sur, ve hasta allá a este lugar desértico. And growing beyond ourselves is like to be available to go where God's calling us, even Crecer though we don't mucho know what más is there. allá de nosotros, eso implica ir a lugares donde no queremos ir. So I didn't know what was expecting me here in US. Yo no sabía lo que me estaba esperando aquí en Estados Unidos. I know what I was leaving behind. Yo sí sabía lo que estaba dejando atrás. We know what we are leaving behind. Sabíamos muy bien lo que estábamos dejando We know we are atrás. leaving our comfort zone. Estamos dejando nuestro We lugar de know we are leaving confort, like our financial stability. nuestra estabilidad financiera, We know we are leaving our family, nuestras familias, our friends, nuestros amigos, but we don't know what is expecting me over there. pero no sabíamos lo que nos está esperando aquí en Estados Unidos. And when you are able to hear the voice of God, Y cuando usted está listo para escuchar and la He's voz de calling you Dios, to leave your comfort y zone, Él te está diciendo que dejes tus comodidades, and when you say yes, cuando usted dice sí, Señor, you are saying like, okay, I'm gonna sacrifice myself usted está diciendo también, Señor, yo me voy a sacrificar for Jesus, por Jesús. because I believe Y yo creo, someone alguien can be blessed by me, va a ser bendecido por mí, by my obedience, por mi obediencia.
And this, like, sometimes I'm talking about like things, material things. Y You know, like company, estoy hablando de money. cosas materiales. This is like it's my life. It's about Igor. Estoy hablando de mí mismo, de I'm mis not comodidades. telling you need to leave everything behind to follow what God's calling you to do. Yo no te estoy diciendo a ti que dejes tus cosas What para I'm saying seguir a is- Jesús. What I'm saying, you need to be aware Pero and like lo que read sí te estoy diciendo the es que voice of debes de God estar atento a escuchar la voz de Dios and being available to what He's y telling you. ponerte disponible a escuchar el This llamado means- de Dios. This means maybe change the place you are going Eso implica cambiar el lugar de donde estás. or stop going where you're going. Y parar, tal vez también significa parar a donde vas. Maybe change some habits, Cambiar algunas actitudes. you know, attitudes you may do. Cambiar diferentes comportamientos. Maybe like it's your work. Tal who is vez like eso implica cambiar it's grabbing el you to trabajo. like for grabbing you down a lot. Tal vez el trabajo te está impidiendo seguir And a you are Cristo. you are afraid because you don't know what's gonna Y eso what's trae gonna mucho happen if miedo you a ti take this porque no step. sabes qué eso implica, qué es lo que You va are a afraid to pasar. take this step because Tienes you miedo a don't tomar know. esos pasos You porque cannot no see sabemos it. lo que va a pasar más adelante, porque no se ve lo que va a pasar más adelante. But your obedience Pero tu obediencia always bring the provision of the Lord to our lives. siempre viene con la provisión del Señor. I'm telling you, the provision never will come El- before your tu obedience. provisión nunca va a escasar, nunca vas a tener escasez en la provisión del Señor cuando eres obediente a su llamado. God, He is beautiful and He likes to challenge us. Él es poderoso, Él es hermoso, Él le gusta desafiarnos. Every time He asks me to take any step, Cada vez que Él me pide que dé un paso, He never showed me how the step will be. no me happening. muestra por lo regular cómo las implicaciones de, It's like, de estos it's like, pasos. He's like, Igor, you need to take a step, Y a veces siento como que me está llamando a dar un paso, but I'm not seeing the floor. pero yo no veo la grada And de He's like, abajo. come. Y He's like there, pero like Él me saying, está come. llamando y yo no veo lo que está por delante. But it's afraid. Like, of course, I can just Y like me da miedo. hear, but me like puedo caer. with God, like He always make us to really take this step of faith and risk and Y faith. eso es lo que significa la fe, dar pasos de fe, que no sabemos lo que va a ocurrir más adelante, pero son pasos de fe. And then the provision will come as you are available to say yes. Y a medida de esa obediencia va a venir la provisión de Dios. Dios siempre va a proveer. And we can see like in Isaiah 6:8 and in Luke 10:2. A medida que vamos aterrizando podemos ver en Isaías. We don't need to open. I'm gonna read it here really just because lack of time. But like in Isaiah 6, chapter 6, verse 8, say, "Then I heard the voice of the Lord saying, Yo escuché una voz del Señor diciendo, Whom shall I send? Shall I ¿a send? quién enviaré? And who will go for ¿Y us?" quién irá por nosotros? And then Isaiah said, "Here I am, send me." Entonces Isaías respondió, dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. So he was available to what like God was calling him. Isaías se puso disponible al llamado del Señor. And in Luke chapter 10, verse 2, Lucas capítulo 10, we see versículo Jesus 2. saying like, "Hey, the harvest is plentiful, La cosecha es mucha, but the works are filled." pero los obreros son pocos. La mies es So- mucha, los obreros son pocos. So one of the truth of the gospel is that Una de las verdades del Evangelio es I think siguiente. I shared that the other time. Creo que compartí la segunda vez. There's a lot of people who is like crying out and is needing Jesus. Hay muchas personas que necesitan del Señor. There's a lot of people outside of this place Muchas personas afuera de este lugar
who is willing to have an encounter with Jesus. que están dispuestos para tener un encuentro But con el Señor. unfortunately, there's not much people to go and share the Pero gospel. desafortunadamente no hay personas que estén disponibles Because para there's a lot of compartirles el Christians who evangelio. know about Jesus, Hay muchos cristianos que conocen de Jesús, but they're not available to grow beyond pero no themselves. están disponibles para crecer afuera de sus comodidades. They're in a place they just want to receive it. Solamente están dispuestos a recibir. And I want to put ourselves in this place as well. I put me in this place as well. Y yo me pongo en ese lugar también. A lot of times I just want to receive it. Muchas veces solamente quiero recibir. I don't want to be out of my comfort zone to go and preach the gospel No to quiero other people. salir de mis comodidades.